Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Bueno, ya estamos de regreso. Hoy, como casi todos los lunes, está con nosotros Erandy Bermúdez, senador de Acción Nacional. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Ale? Muy bien, gracias, senador. Necesitamos hablar. A ver, de un tema que ha sido el run. Ay, hoy traigo mucho la palabra el run. Un tema que ha sido pues muy sonado en las redes sociales, que ha sido muy debatido. Hace unos días el presidente anunció que envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas constitucionales en materia de electricidad y que tiene como propósitos, dice el presidente, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y ofrecer energía a la población a precios justos. En marzo del año pasado, tú recordarás, o de este año, el presidente mandó la famosa ley apagón, que precisamente iba a hacer eso, donde quitaba el despacho de la generación de energía, este despacho que decía la Comisión Reguladora de Energía a quién había que comprarle la energía eléctrica, y siempre se le compraba a quién, al que generara la electricidad más barata, entre los particulares, entre el gobierno, pero siempre privilegiando también las energías limpias. El eliminar este tema, que lo hizo el presidente con la famosa ley apagón, porque una ley secundaria, no hubo necesidad de la Constitución, pues trajo un grave problema. Las tarifas eléctricas, tal como el presidente lo había prometido, nunca bajaron, es más, han ido en aumento y en incremento. Y el presidente necesita estos argumentos para seguir diciéndole a los ciudadanos que está haciendo bien el trabajo o que lo quiere hacer. Y que el presidente diga que ahora con esta nueva ley que quiere, que incluso ya dijo, como todo un fascista, que aquel que no vote por esta nueva propuesta de él, lo va a exhibir su nombre en las mañaneras. Digo, desde ahorita que me voy apuntando en esta lista, en estas menciones de las mañaneras, pone en evidencia que al final el presidente es alguien que, como él un día lo dijo, o estás conmigo o estás contra mí. Y eso es preocupante, porque hoy, por ejemplo, con esta nueva iniciativa que está mandando, que la está mandando la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados nos la van a enviar todavía a nosotros, habla de que ahora sí quiere todo el control la Comisión Federal de Electricidad para ellos mismos, eliminar la Comisión Reguladora de Energía, eliminar la Comisión Nacional de Hidrocarburos, eliminar el Centro Nacional de Control de Energía, va a formar parte de la estructura orgánica. El SENACE, imagínate nada más. El SENACE es como el switcher que tienen aquí en esta cabina tan bonita, donde él es el que dice qué cámara va, qué no cámara no va, qué cuadro o qué tiro de qué cámara es el perfecto, y entonces lo mando. Eso es el SENACE. El SENACE es quien va despachando y dice, en este momento vamos a entrar con esta hidroeléctrica, en este momento vamos a entrar con esta planta de ciclo combinado, para que los ciudadanos no podamos sufrir los apagones. ¿Te has fijado que después de esta ley apagón que el presidente anunció y que ya puso en marcha, ha habido más apagones que en los últimos 20 años, El propio Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad, él mismo decía que el apagón uno muy grande que hubo, que dejó en penumbras casi el norte del país o el noreste del país, desde Nuevo León, Tamaulipas y una parte de Coahuila, lo atribuía a una quema de pastizal, ¿se acuerdan? Que incluso en la mañanera dijo hay una quema de pastizal y por eso se cayó la luz, y que después lo pusieron en evidencia que el documento era apócrifo, que mintió. Fíjense nada más la facilidad. No fue hace mucho. No fue hace mucho, en marzo. Sí. Fíjense nada más la gravedad, fíjense nada más el cinismo del poder llegar a la mañanera, mentir, en este caso Manuel Bartlett, exhibir. Con documentos apócrifos. Déjame decirte, y que es un delito, y que hoy la Fiscalía no ha dicho quién es el responsable de ello, pero sí Manuel Bartlett de quién le dio ese escrito o a quién se lo pidió. Y hoy lo que quieren con esta nueva ley es que Comisión Federal de Electricidad tenga prácticamente el control de todo. Hoy, si hablamos de la generación, Comisión Federal de Electricidad en manos de Manuel Bartlett, por cada kilowatt hora que genera, cuesta prácticamente un peso más de lo que se genera con otras plantas eólicas, solares y demás. Esto estaría violatorio a varios temas. Uno, el tratado internacional, nuestros tratados internacionales o el tratado de libre comercio. Sería violatorio porque es algo que está en contra de lo que ya hemos firmado. Dos, hay muchos contratos que en México se han firmado de empresas extranjeras y nacionales
que están generando energía a través de parques eólicos o solares y que son muchísimo más baratos y que esto se lo estaría De quitando. hecho, el Acuerdo de París también habla de un tema Claro. importante, que era generar el 35% de su energía a partir de fuentes limpias para el año 2024. Pareciera que con esto vamos caminando hacia el otro lado. Sí, como los cangrejos hacia atrás, porque incluso las propias compañías que fabrican autos hablan que para el 2030 ya no habría la gran mayoría de autos de combustión interna, sino energías limpias. Y entonces en México seguimos apostándole. Espérame, ya estamos en el 2022 casi. Estamos hablando en 8 años. Y un tema interesante, ¿te acuerdas cuando el presidente en una mañanera exhibía y que decía, es que nosotros le damos a los Oxxos el tema de la energía, pero nunca platicó cuál era el tema? FEMSA tiene parques eólicos y parques de generación fotovoltaica en el país, que generan gran cantidad de acuerdo a lo que consumen ellos. Lo que hacen ellos es decir, yo estoy generando 100 megawatts, de los cuales mis tiendas necesitan 98 megawatts. Entonces yo te doy a ti, sistema, estos 100 megawatts, pero para que no me cobres la energía. Y el presidente decía, es que no le cobramos a FEMSA y a los Oxxos. No es que no le cobres. Ellos hicieron la inversión para generar y que nos esté cobrando. Cuando deja de entrar el sistema, obviamente es cuando hay este cobro. Me parece muy preocupante esto porque sería violatorio a muchos temas, pondríamos en riesgo el medio ambiente, bien lo dices tú, estaríamos en retroceso a lo que el Acuerdo de París, el Tratado de Libre Comercio, tratados internacionales que hemos hecho y que México ha firmado, estaríamos en contra de todo este tipo de cuestiones. Y lo peor, eso no va a garantizar que el precio de la energía eléctrica que consumes tú, que consumo yo y que consume cualquier otro va a ser más barato. Eso es mentira. En 3 años el costo de la energía eléctrica, que aquel que dijo el presidente que el 1 de diciembre del 2018, cuando él entrara, por su simple rayo iba a bajar el precio de la luz, de la gasolina, del gas, que ya fue otra tomada de pelo con ese famoso gas bienestar, que ni más barato ni mucho menos. Bueno, pues ahí están las consecuencias. Ahora, hay otro tema del que se habla también, de cómo los mexicanos tal vez pagarían los platos rotos con todos los millones de pesos que se van a generar por las indemnizaciones, todos estos tratados y acuerdos que se van a violar de alguna manera con todas esas nuevas medidas. Es un hecho que tiene muchas cosas en contra, pero la pregunta sería, ¿qué se dejó de hacer para llegar a este punto? También para ver a la Comisión Federal de Electricidad como la vemos hoy, ¿qué se dejó de hacer? Y sobre todo, senador, creo que también sería interesante, porque creo que también es muy fácil voltear y decir, eso que están haciendo está súper mal, o sea, eso no se debe hacer. ¿Qué se puede hacer entonces? ¿O cuál sería la solución para que no tuviéramos este problema y que hayamos llegado al punto en el que la comisión está quebrada, o efectivamente, sea, en la que necesita también una renovación de equipo impresionante y no hay dinero? Esa es la realidad, porque se necesita una inversión impresionante. Y en estos 3 años ha tenido muchísimo más pérdidas que los últimos 6 años, sí. Así de claro. Las últimas hidroeléctricas en México, ¿cuándo se construyeron? La última en la época del presidente Calderón, la hidroeléctrica de la Yesca en Nayarit, fue el último gran proyecto de infraestructura hidroeléctrica que se generó, de gran tamaño, de gran volumen. De ese tiempo a la fecha no se le ha invertido absolutamente nada. Es más, tú lo acabas de decir, no se le ha invertido en la renovación del equipo y demás en Comisión Federal de Electricidad, no lo estás haciendo competitivo. Cuando se hace este tema de la Comisión Reguladora de Energía, precisamente lo haces para obligar a Comisión Federal de Electricidad a que saliera al mercado y fuera primero más eficiente y pusiera sus precios competitivos. Y los precios competitivos los pone en función del kilowatt hora que genera y que debe ser más barato del que genera Ale Magaña, por ejemplo, ¿no? Ellos no lo han hecho así. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que ha hecho es, te sigo subsidiando, te sigo dando el dinero, te sigo dando el dinero. Hoy lo que se tiene que hacer es invertir precisamente en estas nuevas tecnologías limpias, amigables, que son más baratas a largo plazo, y dejar de invertir en algunos caprichos suntuosos que tienes. Tú decías algo, a los mexicanos les va a costar mucho dinero pagar las indemnizaciones. Ojo, ya nadie se acuerda de los 300,000 millones que costó, por ejemplo, pagar la indemnización del aeropuerto. O, por ejemplo, los 1,500 millones de dólares que costó el capricho del presidente de cancelar Constellation Brands en Mexicali. Fíjate, 1,500 millones de dólares.
O sea, fíjate, todos estos caprichos lo que están costando y que pudieron bien usarse para poder construir un parque de generación eléctrica a través ya sea fotovoltaica, eólica o otro tipo de energías, y no se hizo así. Más bien el presidente fue: voy a eliminar todo aquello que mis antecesores hicieron, por el simple discurso de decir que hay corrupción. Nadie está en la cárcel tampoco por eso. Digo, y hoy con los Pandora Papers ya ponen en evidencia que lo que dice el presidente todos los días de combate a la corrupción, pues no es más lo que decía Goebbels, aquel ideólogo nazi, ¿no? De repite una mentira todos los días y se convertirá en verdad, y entonces muchos mexicanos creen que el presidente combate la corrupción, pero la corrupción la tiene hoy por una investigación no de neoliberales, no del Reforma, no del periódico El Norte, no, de un periódico londinense y español, lo pone en evidencia. ¿Qué hacemos? Yo creo que seguir comentando a los Invertir ciudadanos. es la solución. Sí, invertir en generación eléctrica, bueno, es lo que están haciendo otros países. Aparte, senador, de verdad que a veces me choca tanto una nota a otra. O sea, justamente hoy estaba viendo una nota de que el Senado quiere hacer como una propuesta de que los gobiernos municipales, estatales, puedan dar incentivos como a los funcionarios, a las dependencias, para que puedan cambiar sus autos como por autos eléctricos. O híbridos. Digo, si vemos que las reformas van hacia un lado y después vemos este tipo de medidas, es decir, nuestros propios gobernantes van en dos direcciones, claro, ¿me explico? Claro. Es algo que genera un poco de estrés como ciudadano. Pero fíjate nada más la contradicción, ¿no? Si tú estás en la Ciudad de México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que abarca parte de Puebla, Morelos, Estado de México, una parte del Estado de México y la Ciudad de México, y si tú traes un carro híbrido o un carro eléctrico, primero, no pagas tenencia, y segundo, no verificas. No sé si me explico. Y cómo el presidente va en sentido contrario. O sea, en su propio feudo, él trae políticas para los autos que puedan incentivar a que la gente pueda aspirar a comprar un carro híbrido, eléctrico y demás, ¿no? En su propio feudo. Pero afuera dice todo lo contrario, ¿no? O sea, es esta contradicción de palabras, ¿no? Y todavía me parece más preocupante, Ale, cuando el presidente hoy en la mañana dice: y aquel diputado senador que vote en contra de la reforma que estoy proponiendo, lo voy a exhibir en las mañaneras. Eso me parece de alguien fascista. Y muchos ya salieron en redes a decir, sí, imagínate, eso me parece ellos. algo fascista, ¿eh? O sea, imagínate que alguien te exhiba porque piensas distinto. Solamente habla de aquella miseria que hay de creer que eres único e irrepetible, primero, y segundo, que tienes la verdad absoluta, que eso es lo más peligroso y grave que estamos enfrentándonos hoy. Senador, ya sé que usted no es el representante de Acción Nacional, sí, ni el vocero, ni nada, pero usted como senador de Acción Nacional, entonces, ¿cuál sería su propuesta concreta para...? Muy concreto, nosotros ya lo dijimos en el Senado de la República, no vamos a entrar en la discusión de este tema hasta que el Senado de la República se erija en parlamento abierto y escuchemos las voces. ¿De quién? De todos. Universidades, expertos, gente de la academia, gente del extranjero, gente de todo el mundo, para poder tener realmente una película completa. Nosotros no creemos que tenemos la verdad absoluta y no la tenemos, pero sí tenemos que escuchar todas las voces, y todas las voces las tenemos que encontrar en este parlamento abierto, no para decirle al presidente de entrada no, sino para decirle al presidente: ese traje que quieres ponerte se te ve mal. Tenemos que hacerle un ajuste y hacer un traje a la medida para el país. Eso es lo que tenemos que hacer. No dudo que hay algunos aspectos que pueda tener el presidente positivos, pero la gran mayoría son aspectos negativos. ¿Qué tendremos que hacer? Llegar al justo medio y hacer algo que le convenga a México, al futuro de nuestro país y a nuestras próximas generaciones. Y Morena está coqueteando con el PRI. Sí, claro, o el PRI está coqueteando con Morena, efectivamente. El PRI en la Cámara de Diputados, está coqueteando con Morena. Recordemos que el coordinador del PRI es Moreira. Y bueno, pues por ahí yo creo que les deben de tener algunos guardaditos en el closet, entonces por eso no se quieren mover, ¿no? Pero bueno, los ciudadanos al final del día los van a juzgar, o nos van a juzgar a todos, ¿no? Nosotros insistimos,
hacer un parlamento abierto para escuchar todas las voces que tengan que ver con el tema y poder salir adelante. Ya me están correteando. Gracias, senador Erandy Bermúdez, por haber estado con nosotros. ¿Dónde lo encontramos? Me encuentro en las redes sociales, @Erandy Bermúdez, en Facebook, Instagram, Twitter. ¿No? Si sirven, bueno, si sirven. Y bueno, también en Twitter, ¿no? Si sirven, ahí me encuentro. Bueno, gracias, senador, por haber estado con nosotros. Gracias. Soy Ale Magaña, necesitamos hablar. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram. Noticieros en línea.